pero no nos salió nada. Y acá estamos igual, en son de paz. Bueno, amigos, un nuevo bloque, iniciamos otro bloque más, 10 de la mañana, 30 minutos para ser precisos. Estamos en vivo y en directo en la cadena de repetidoras de SDN Digital, de SDN Federal, por supuesto, a través de nuestra web y lógicamente también a través de nuestro canal de YouTube, sdn.digital. Vamos a hablar de un tema que queríamos hablar en los tiempos del 24M y tiene mucho que ver con aquella época, pero tiene que ver con la historia toda de Argentina y con cada día de nuestro país. En aquel momento les contábamos una noticia que fue nacional y fue el hallazgo en La Perla. Identificaron restos de 12 desaparecidos durante la dictadura. Luego de encontrar estos fragmentos óseos, el juzgado de Córdoba identificó a 12 personas que habían sido enterradas en el ex centro clandestino de detención. Se encontraron los primeros restos óseos, esto lo hizo, por supuesto, el equipo argentino de antropología forense, que llevó adelante las tareas de prospección y excavación arqueológica encomendadas por disposición del juzgado a cargo de Miguel Hugo Bacar Narvaja, con el objetivo de localizar posibles enterramientos clandestinos. A raíz de eso se identificaron restos óseos de 12 personas, decíamos, y hoy estamos con uno de los familiares de una de esas personas encontradas. Está en línea con nosotros, gentilmente, Eduardo Dambra, a quien le agradecemos, le damos los buenos días y lo saludamos. Francisco El Chocopaz te saluda. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Chico. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, teníamos muchas ganas de hablar contigo en aquel momento, tenemos muchas ganas de hablar con vos hoy y vamos a tener ganas de hablar y de mantener esto presente todos los días de nuestra vida en materia periodística, pero también en materia humana. Digo bien cuando digo que tenías dos hermanos desaparecidos, Carlos y Alicia, y que este descubrimiento pone por lo menos un manto de claridad de aquellos momentos tan oscuros. Sí, correcto. Nosotros éramos 5 hermanos. Carlos y Alicia están desaparecidos. Y hay otro hermano que falleció el año pasado y quedamos 2. Yo soy el mayor y queda el menor. Uh-huh. Carlos, la desaparición de él ocurrió acá en Córdoba. Él fue detenido, o podríamos decir secuestrado, porque en realidad eran detenciones ilegales, en la terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba, estaba junto con su novia, Sarah Whiteman, que es sobreviviente. Ahí los llevaron al campo de La Ribera, que era otro campo de concentración más pequeño que funcionó acá en la ciudad de Córdoba. Ahí estuvieron varios días. Luego de ahí, Sara es trasladada, digamos, legalizada, entre comillas, se llamaba en ese momento legalizada porque ya se hacía pública su detención y es llevada a la cárcel de Barrio San Martín, conocida como Unidad Penitenciaria 1, UP1, y a Carlos lo llevan al campo de concentración La Perla. Eso por supuesto lo supimos después. Claro. Y ahí permanece, no sabemos exactamente, pero todo indicaría que estuvo bastante poco tiempo, tal vez un mes y medio. Sabemos que su muerte clandestina ocurrió en diciembre más o menos del año 76. Ellos habían sido secuestrados en noviembre. Y eso fue por los testimonios de los sobrevivientes. Uh-huh. Y en el caso de Alicia, ella había sido detenida antes del golpe de Estado, en el año 75. Estuvo presa en la cárcel del Buen Pastor, también en Córdoba. Uh-huh. Ahí estuvo un par de meses y se produjo una muy conocida fuga de presas, entre las cuales estaba ella. Entonces, a partir de ahí, ella fue a Buenos Aires, estuvo viviendo en distintos lugares, clandestinamente, digamos, porque participó de una fuga. Y finalmente es secuestrada en Buenos Aires, en la calle Warnes, y en el año 76, y pasando por testimonios, hay datos de que estuvo en Automotores Orletti y en algún otro centro, y finalmente estuvo en
llamado Pozo de Banfield, es decir, que sea, perteneciente a lo que se conoce como circuito Camps, por testimonios, sobre todo el más conocido, que fue en el juicio de las juntas en el año 84, de Adriana Calvo de la Borde, que es una sobreviviente del Pozo de Banfield, en donde la recuerda y la nombra. Y bueno, a partir de ahí ella pasa a engrosar el número de desaparecidos. Y bueno, nunca se recuperaron sus restos. En el caso de Carlos Alberto, sí, ahora, en la última campaña del equipo de antropología, se pudieron identificar estos 12 restos, que son de pequeños fragmentos de hueso, entre los cuales figura él. Así que hemos tenido, en el caso de él, esa conclusión un poco de su caso con la aparición de estos restos. Eduardo, ¿qué se siente ante la incertidumbre? Siempre hago esta misma pregunta porque me llama mucho la atención y uno imagina, puede solamente imaginar si no lo ha vivido, de no saber, ¿no? ¿Qué se hace ante la desazón del desconocimiento de qué le pasó a un ser querido, a un hermano, hermana, padre, hijo? ¿Cómo se maneja a través del tiempo, a través de los años, esa sensación de vacío? Bueno, es muy difícil. Es muy difícil y es también difícil de explicar, porque las sensaciones van cambiando a lo largo de los años. Son 50 años. Entonces, en los primeros momentos hay mucha efervescencia por tratar de averiguar, de conocer un poco el destino. Nosotros sabíamos qué es lo que había pasado. No sabíamos los detalles, no sabíamos el lugar, no sabíamos nada. Bueno, sí, el lugar en el caso de él, sí, supimos que estaban viniendo para Altagracia, donde nosotros vivíamos y donde vivo yo todavía, y que ellos habían sido secuestrados en la terminal, pero se sabía que habían sido capturados por las fuerzas represivas, eso se sabía, no es una desaparición como algunos creen que desaparecen como si desapareciera en el aire. Claro, sí, o sea, los familiares en general sabían que el destino era que habían sido secuestrados, ¿no es cierto? Después había que empezar a averiguar. Bueno, ahí fue el trabajo de mi padre, de mi papá y de mi mamá, de ambos, durante muchísimos años, que empezó con las averiguaciones en comisarías, en juzgados, en unidades militares, en estas recorridas por todos estos lugares se empiezan a encontrar con otros familiares que estaban en la misma situación. Así se empiezan a formar en los grupos de familiares y se empiezan a organizar. Y ese es el nacimiento de los organismos de derechos humanos. Nacen así, nacen porque se empiezan a encontrar haciendo todo este tipo de derivaciones en los mismos lugares, con en las mismas circunstancias. Así nacen las Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires y el resto de los organismos que están en los distintos lugares del país. Y bueno, siempre está la esperanza de que esto sea en algún momento, digamos, legalizada la persona que se sabía que estaba secuestrada en forma de desaparecido, en forma clandestina, que en algún momento, así que empieza una lucha para empezar a encontrar. De ahí vienen los eslogan que se proclamaron siempre por los organismos de derechos humanos: con vida los llevaron, con vida los queremos. Por supuesto que con el paso de los años se empezó a saber, y eso después cada uno lo puede, digamos, procesar de una manera diferente, de que los desaparecidos no iban a volver con vida.
Porque, bueno, cuando empiezan a aparecer los primeros sobrevivientes, Sí. algunos que fueron dejados en libertad, que estuvieron en las mismas condiciones y en los mismos lugares, y ellos empiezan a dar los primeros testimonios, en general fueron en el exterior. Algunos sobrevivientes que pudieron salir del país y en el exterior se empezaron a dar los primeros testimonios, y así se empezó a reconstruir un poco la historia y a conocer la existencia de los campos de concentración que no se conocían, y, y empezó a conocerse o estimarse o suponerse cuál ha sido el destino de los desaparecidos que ya estaban muertos. Y eso se va procesando de a poquito, un día tras otro, pasan los años, o sea que uno cuando se acostumbra, tal vez no se acostumbra nunca, pero lo va procesando y va siguiendo de alguna manera con la vida. En el caso, por lo menos, de la gran mayoría, esa vida ha sido marcada, por supuesto que es un cambio de vida absolutamente distinto de lo que se venía, Claro. y de lo que era antes, un cambio total, y está asignada por la lucha, digamos, por la actividad. Mi papá durante 40 años tuvieron una participación activa en los organismos de derechos humanos, que en Córdoba, familiares de detenidos desaparecidos, mi mamá llegó a ser la presidenta en sus últimos años. Eduardo, a mí me llama mucho la atención. Hoy la tecnología ayuda en muchos aspectos, digo, para poder rememorar a una persona o tener un recuerdo de una persona, pero imagino en aquellos momentos sin la ayuda tecnológica, en tu caso, ¿no? De tratar de recordar la voz, los rasgos, sin la posibilidad de tener una foto en la palma de la mano de tu hermano y hacerse la idea de que en algún momento va a volver y en un momento, como decías bien vos recién, hacerse la idea ya gráficamente de que no lo vas a volver a ver. Eso a mí me llama poderosamente la atención, porque uno puede meterse, ensimismarse en ese dolor y quedarse en el dolor. Y lo que eligieron en tu familia, tanto tus padres como vos, es salir a luchar para saber, no solo el derecho lógico de saber cuál fue el paradero y cuál fue el final, si es que hubo un final de la persona amada, sino que también hacerse con el dolor de los demás, ¿no? Acompañarse con los demás y hacer pública esa situación en un tiempo complejo, en aquellos tiempos complejos de salir a reclamar, ¿no? Sí, por supuesto. Eso fue, esa lucha es lo que da la razón de vivir, porque de otra forma se hubieran dejado estar y posiblemente hubieran entrado en cuadros de depresión y bueno, y a lo mejor con una muerte prematura posiblemente, cosa que ha ocurrido con algunos familiares. Claro. Pero esa actividad y esa lucha les hizo una nueva vida, ¿no? Bueno, a todos, pero fundamentalmente a ellos, pues nosotros estábamos un poco a espalda, digamos, de ellos, pero que recorrieron el país, ¿no? Con esto, porque eso fue inagotable, la cantidad de presentaciones en juzgados, las marchas, las asambleas, bueno, innumerable cantidad de esto fue a lo largo de los años. Y eso, bueno, es un poco lo que les dio fortaleza, digamos, para seguir adelante y buscando. Y lamentablemente no pudieron llegar a ver este momento de la identificación, no pudieron llegar a verlo. Y yo lo he dicho en otras oportunidades, no lo llegaron a ver no porque hayan muerto jóvenes, porque mi papá murió a los 80, mi mamá a los 88, sí tuvieron una vida larga, pero esto se demoró tanto tiempo que bueno, que no pudieron llegar a ver esta conclusión, ¿no? De la identificación, lamentablemente. En el caso de mi mamá, sí pudo asistir a los juicios de acá en Córdoba, el juicio de la Perla, el juicio de Menéndez y la Matota de la Perla, donde ella fue declarante, y mi papá no llegó a ese,
pero él sí declaró en el primer juicio, en el de Buenos Aires, en el juicio de las juntas, él declaró. Así que bueno, realmente su actividad fue fundamental y por eso son muy recordados Sí, claro. entre la gente de los movimientos de los organismos de derechos humanos, ¿no? Eduardo, ¿y cómo manejaste la recepción? ¿Quedaste vos solo y tu hermano, si mal no recuerdo por lo que me relatabas recién? ¿Cómo manejaron cuando se descubren los restos óseos ahí en la Perla? ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, en el caso mío, porque después a él se lo comuniqué yo, mi hermano vive en Buenos Aires. Uh-huh. Esto que lo comunicaron a mí, la verdad que fue un momento, sí, un golpe, porque uno no sabe cómo reaccionar, no sabe si quiere o no quiere recibir esa noticia. En realidad, es una noticia esperada, porque estas campañas que hacen los antropólogos son impulsadas por querellas que hemos hecho los familiares, y sobre todo esta última, porque estas campañas se habían suspendido hace un tiempo y el año pasado se hizo una nueva querella con un grupo de familiares que hicimos una presentación en el Juzgado Federal para solicitar que se reanudaran. Es decir que uno está buscando este fin, está buscando esto. Sí, claro. Pero bueno, en el momento que se lo avisan, igual golpea, igual es un momento de poco, digamos, de satisfacción por decir, bueno, lo que estamos buscando lo hemos logrado. Por supuesto que también es ambiguo eso, porque es la confirmación de lo que en realidad ya sabíamos que había pasado. O sea que es un poquito difícil pero bueno, yo creo que lo tomé tranquilo. De todas maneras lo tomé tranquilo en el momento que me dijeron que en realidad la primera noticia no la dieron por teléfono, sino que nos citaban al juzgado. Obviamente yo ya ahí sabía, porque me iban a citar al juzgado y ya sabíamos la noticia de que habían aparecido. Bueno, que fue casi inmediato, porque yo recién había escuchado y recibimos esto, así que ya sabíamos. De manera que al otro día, como era de tarde, ya no pudimos ir ese día, pero al otro día, a primera hora, estuvimos. Mi hermano, yo le comuniqué eso enseguida por teléfono a Buenos Aires. Bueno, él no alcanzó a viajar. Fui con mis primos, fui con mi señora, y fuimos al juzgado y bueno, ahí nos confirmaron, pero en realidad ya el hecho de haber recibido la citación del juzgado ya prácticamente era una confirmación, ¿no? La recibí tranquilo. Claro. Y le digo una pequeña anécdota ahí. El juez, Hugo Cabanarbaja, se emocionó tanto, casi más que nosotros que estábamos recibiendo la noticia cuando nos la dio. Prácticamente casi lloraba cuando nos dijo, porque sobre todo al recordar a mi mamá, que la conoció mucho. Claro. Imagino, Eduardo, aquellas personas que también buscan a sus seres queridos desaparecidos y que lamentablemente fueron parte de los viajes, de los vuelos de la muerte, ¿no? Que jamás van a poder tener los restos como para rendirle el homenaje póstumo, ¿no? Digo, ¿qué se le dice a alguien así? Seguramente estás en contacto con muchos de ellos. ¿Qué esperanza se le da respecto de esta lucha que hablabas recién? Bueno, sí, es muy difícil porque la lucha era igual para todos. Nosotros, usted lo dijo hace un rato, cuando se empieza por averiguar y por tramitar para el familiar, hay un momento en que eso ya no es individual, sino que se empieza a hacer colectivo. Claro. En realidad toda la lucha se hizo por todos, por los 30.000. O sea que en ese aspecto estamos todos en la misma lucha. Por supuesto que sabemos que tal vez hay
Bueno, en el caso de los vuelos de la muerte, se sabe que eso, salvo los pocos que aparecieron, ya no van a aparecer. Y posiblemente de los que están enterrados en fosas clandestinas, muchos no van a aparecer. Y no es que tengan que decirle a otros. Nosotros tenemos el caso de mi hermana, que tampoco tenemos los restos y que no sabemos si en algún momento se pueden identificar. El caso de la perla, los testimonios, hay testimonios que indicaban que los restos, que los que ellos fusilaban eran enterrados en el mismo predio de la perla, ahí en las inmediaciones. Estaba el testimonio, hizo en el juicio un vaqueano de la zona, un puestero, Soranille, que él vio. Él alcanzó a ver porque hacía sus recorridas a caballo y él vio, fue testigo de los fusilamientos y de los enterramientos. O sea, él inclusive señaló los lugares donde estaban. Si bien eso después fue removido. También están los testimonios de los sobrevivientes, que ellos escuchaban o veían en algún caso, pero si estaban vendados, escuchaban la salida de los camiones con los que los subían a los que iban a dar, que así se llamaba entre comillas el traslado, que era el fin. Eso ellos lo sentían y ellos escuchaban que esos camiones volvían en un tiempo relativamente corto, de manera de que sabían que no se iban demasiado lejos, por lo tanto se sabía que los enterramientos estaban en un lugar cercano, circundante. En cambio, en el caso de mi hermana, el Pozo de Banfield, no hay una certeza de dónde. Se sabe que sobre todo en la provincia de Buenos Aires hubo muchos enterramientos en cementerios de la zona. Claro. Ahí en el cementerio de Avellaneda se han hecho reconocimientos de identificaciones y que estaban en fosas comunes o en tumbas NN, pero eso ya es mucho más difícil. Entonces, que en el caso nuestro también tenemos en el caso de Alicia, una desaparición donde no sabemos si en algún momento se va a poder recuperar o identificar. Claro. Estaríamos en las mismas condiciones, así que es difícil. Sabemos que muchos no van a ser identificados. Eduardo, yo quiero agradecerte por habernos brindado estos minutos para entender, para mi generación, nacida en el 76, y para generaciones posteriores, para que podamos conocer y quizás entender, no sentir lo mismo, pero entender, y para que quede latente el recuerdo, no solamente en los tiempos en los que se rememora, en las efemérides, sino también en el día a día, y entender que esta construcción de la memoria por la verdad y la justicia es una construcción diaria, todas las semanas, todos los días, y que a partir de ello podemos empezar a congeniar, a crear, a convivir con una historia que es cruenta, que es dura, pero que es necesaria recordarla completamente. ¿Qué mensaje tenés para las generaciones posteriores a la tuya, a la mía, que pueden estar viendo o pueden ver este recorte en redes sociales? Bueno, yo agradezco esta invitación porque es una oportunidad justamente de hacer conocer estos temas que por ahí, bueno, la realidad de todos los días los hace pasar a veces de largo, ¿no es cierto? Obviamente que para los familiares nunca pasan, no terminan y esto está todos los días presente, siempre hay alguna cosa. Pero en general para la comunidad, bueno, ahora esta fecha, la fecha del 24 de marzo, que este año fue muy masivas las movilizaciones que hubo, hacen que estos temas afloren. Entonces es la oportunidad. Yo lo que le diría a los jóvenes es que siempre, algunos dicen no hay que ver el pasado, siempre todo lo que se hace es mirando al futuro. Pero tenemos que conocerlo. El pasado hay que conocerlo, es fundamental conocerlo, porque muchos prefieren olvidar o no saber, pero cuando el pasado no se conoce, es más fácil repetirlo o que se caiga que se caiga en las mismas situaciones que se vivieron. Por eso
digamos, la historia argentina en ese aspecto ha sido distinta con el tema de los desaparecidos, ha sido distinta de lo que ha pasado en otros países, y acá los movimientos de derechos humanos han sido tan fuertes que han logrado, digamos, hacer una conciencia muy generalizada que condena a esto que pasó, a estos tipos de gobiernos con terrorismo de Estado. Cosa que vemos que actualmente se quiere reivindicar, se quiere relativizar, y se quiere naturalizar. Que yo creo que la sociedad no lo va a permitir. Entonces esto es muy importante que se conozca, porque hay un punto que no se puede vulnerar, que no se puede volver atrás con este tipo de memoria. Así que, bueno, un poco eso, que se refieran un poco, que se referencien un poco en estos temas los jóvenes cuando tengan un pensamiento de una acción, digamos, llámese político, social, que se referencien en estos movimientos. Eduardo, quiero agradecerte nuevamente por estos minutos y por supuesto brindarte la posibilidad de que cuando necesiten difundir lo que sea necesario, lo que sea menester, lo puedan hacer a través de nuestro humilde medio de comunicación, que lo que busca es escuchar todas las voces y que todas las voces, todos los oídos escuchen a todas las voces. Así que muchas gracias por estos minutos y muchísimas gracias por tu fortaleza. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Abrazo grande. Eduardo Dambra, hermano de Carlos y de Alicia, bueno, charlando con nosotros en referencia a lo que ha sido el hallazgo de los restos óseos de su hermano en el lugar clandestino La Perla.